Durante sus años en la universidad, un joven alquiló una pequeña casa en una comunidad privada de Monterrey. Era una vivienda modesta, pero destacaba por los cristales coloridos en su puerta principal, que permitían ver si la luz del pasillo estaba encendida. La comunidad tenía un aire desolado y siniestro. Varias casas estaban a medio construir o abandonadas, y la zona se sumía en un silencio inquietante cuando caía la noche. Los vigilantes que alguna vez cuidaron el lugar no duraban mucho, desaparecían sin explicación o simplemente renunciaban, dejando a los residentes en un constante estado de alerta. Preocupados por la falta de seguridad, los vecinos decidieron reforzar las medidas. Cambiaron el cerrojo de la puerta principal y colocaron alambre de púas sobre la barda perimetral. Una noche, el joven regresaba de un viaje por sus prácticas universitarias. Llegó a la entrada de la comunidad en la madrugada, exhausto y con el celular sin batería. Se dio cuenta de que había olvidado pedir la llave del nuevo cerrojo. Solo llevaba una chaqueta ligera y una mochila con ropa sucia. La calle estaba en completo silencio y un frío inesperado le hizo estremecerse. Miró a su alrededor. Las sombras de las casas vacías parecían más largas de lo normal, como si lo estuvieran observando. Decidió rodear el perímetro hasta un terreno baldío lleno de escombros y maleza. El aire se sentía pesado, como si la atmósfera lo rodeara, presionándolo. Mientras avanzaba, tropezó con un trozo de metal oxidado y escuchó un leve murmullo, un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Con el corazón latiendo con fuerza, llegó a la barda que separaba el terreno de la comunidad. Recordó el alambre de púas que habían instalado y maldijo su mala memoria. La oscuridad parecía devorar cualquier rastro de luz, y por un momento sintió que algo lo observaba desde las sombras. Pensó en regresar a la calle, pero vio una viga de madera apoyada en un montón de escombros. Con esfuerzo, la colocó contra la barda y se impulsó para subir. Usó una camiseta de su mochila para cubrir el alambre, aunque un descuido le dejó un rasguño en el brazo. Al caer al otro lado, una sensación gélida recorrió su columna. Mientras se levantaba, notó una luz tenue y parpadeante que provenía de una casa cercana. Era de un color amarillento, casi verde, que no recordaba haber visto antes. Esa casa, según creía, siempre había estado deshabitada, pero ahora algo dentro se movía. Un crujido resonó a su espalda y una voz temblorosa susurró: ¿Te lastimaste? Giró rápidamente y la vio. Una anciana de piel pálida y ojos hundidos, con una sonrisa ancha y dientes amarillentos. Estaba sentada junto a un arbusto alto que se mecía levemente, a pesar de que no había viento. Hubo un momento de silencio absoluto. El joven sintió que los sonidos del mundo se apagaban, y solo el eco de su respiración nerviosa llenaba el aire. La anciana se levantó con un movimiento que hizo crujir sus huesos y avanzó hacia él. «Ya no quiero estar sola con él», murmuró, mientras su sonrisa se extendía de una forma antinatural. El miedo lo paralizó por un segundo, hasta que su instinto de supervivencia lo empujó a correr hacia la reja al final del pasillo. Las luces de otras casas permanecían apagadas, como si el mundo estuviera sordo a su terror. La anciana gritó detrás de él: «Viniste a hacerme compañía», y soltó una risa infantil,
aguda y perturbadora. Era un sonido que no parecía humano, sino una mezcla de voces y ecos deformes. Al llegar a la reja, miró hacia atrás y vio a la anciana corriendo, con mechones grises sacudiéndose al viento y piernas que se movían con una rapidez imposible bajo su camisón. Logró abrir la puerta de su casa y la cerró de golpe, pero no antes de que ella rompiera el cristal y metiera un brazo delgado y cubierto de una piel grisácea y agrietada. Los dedos huesudos y afilados se movían buscando agarrarlo. Se quedó en silencio, paralizado, mientras la mano se retorcía violentamente. Después de unos momentos que parecieron horas, se retiró, dejando los vidrios rotos en el suelo. No había sangre, solo un leve olor metálico en el aire. Afuera, las risas continuaron, resonando en la calle vacía, hasta que las luces de otras casas finalmente se encendieron y los vecinos salieron. El joven, temblando, se dejó caer en el sofá y cerró los ojos, pero el miedo lo mantenía despierto. Al amanecer, unos vecinos golpearon a su puerta, preocupados. Hablaron de una tal doña Margarita, una anciana que había perdido a su familia en circunstancias extrañas y de quien nadie quería hablar. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó un suave golpe en la ventana y un susurro que le heló la sangre. Nos veremos pronto. David había oído hablar de la Casa de la Colina, una antigua mansión de piedra rodeada de árboles altos y marchitos que crujían con el viento. Desde niño, los vecinos del pueblo contaban historias sobre luces que se encendían en la casa abandonada y sombras que se movían entre las ventanas cubiertas de polvo. Nadie se acercaba, excepto Carmen, la anciana medium que vivía al final de la calle empedrada. Su figura encorvada, siempre cubierta por un chal negro, caminaba sin miedo hacia el lugar cada luna llena. Movido por la curiosidad y una mezcla de escepticismo y temor, David decidió seguirla una noche. La luna se alzaba redonda y fría cuando vio a Carmen, envuelta en sombras, subir con paso firme por el sendero que llevaba a la mansión. La siguió de cerca, pero lo suficientemente lejos para que sus pasos no delataran su presencia. Al llegar a la entrada, la medium se detuvo frente a la puerta de madera oscura. Extendió la mano y murmuró palabras en un idioma que él no entendía. La puerta crujió y se abrió con un gemido largo y doloroso. David se acercó, conteniendo la respiración. Al asomar la cabeza por la puerta entreabierta, vio que la anciana encendía un candelabro que proyectaba sombras danzantes por las paredes cubiertas de moho y pinturas antiguas cuyos ojos parecían seguir cada movimiento. Carmen se adentró más en la casa y él la siguió, sintiendo cómo la temperatura descendía de forma antinatural con cada paso. La sala principal era un vestíbulo amplio, con una escalera doble que ascendía en forma de abanico. En el centro, una mesa redonda sostenía un mantel negro bordado con símbolos dorados. La medium se sentó y empezó a tararear una melodía monótona, rítmica, que llenó el aire como un zumbido lejano. La llama del candelabro osciló y un viento gélido surgió de ninguna parte, apagando la luz. David quedó sumido en la penumbra,
apenas capaz de ver el contorno de Carmen, cuya voz se volvió más baja y gutural. «Ellos están aquí», dijo con un tono que no parecía el suyo. De repente, un murmullo colectivo llenó la sala. Voces distintas, de hombres y mujeres, de niños y ancianos, surgieron como un coro espectral. David se estremeció al sentir una mano helada rozar su hombro. Volteó de golpe, pero solo encontró aire vacío. Carmen, inmóvil, susurraba: «No tengan miedo. No todos quieren hacer daño». Antes de que pudiera reaccionar, la sala se llenó de sombras más definidas, figuras translúcidas con ojos hundidos y bocas abiertas en expresiones de dolor. Uno de ellos, un hombre con una herida abierta en el pecho, avanzó hasta Carmen, extendiendo un brazo tembloroso. «Nos dejaste solos», susurró, y su voz parecía arrancada de las profundidades de una tumba. David quiso retroceder, pero sus piernas se negaron a moverse. Otra figura, una mujer con el cabello enredado y vestida con lo que parecía un camisón rasgado, se giró hacia él. Sus ojos eran pozos negros sin fondo. «¿Viniste a escuchar nuestras historias?», preguntó, y su voz se partió en una risa quebrada. Carmen levantó la mirada hacia David, sus ojos ahora vacíos y completamente blancos. «Te advertí que no debías venir», dijo con voz grave, mientras las figuras se arremolinaban en torno a él. Una sensación de frío helado se apoderó de su cuerpo, y el aire se llenó de un aroma a tierra mojada y flores marchitas. Las luces parpadearon de nuevo, y por un instante vio el rostro de Carmen, más viejo y ajado que antes, con una sonrisa de complicidad. «Los vivos no pertenecen aquí», sentenció una de las figuras. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todo quedó en silencio. La casa volvió a la penumbra, y la médium, agotada, se desplomó sobre la mesa. David recuperó la movilidad y corrió hacia la puerta, sin atreverse a mirar atrás. Esa noche, mientras la mansión quedaba atrás, supo que nunca más volvería a seguir a Carmen, ni a dudar de las historias del pueblo. Las voces y los rostros de aquellos que había visto le perseguirían en sueños, y la risa quebrada de la mujer con el camisón resonaría en su mente como un eco eterno. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, existía una leyenda sobre una anciana llamada Consuelo, conocida por todos como la guardián del espejo. Se decía que Consuelo nunca salía de su desvencijada cabaña, ubicada al borde del bosque. Las ventanas estaban tapadas con pesadas cortinas, y solo los más atrevidos afirmaban haber visto la tenue luz de una vela parpadear en su interior durante las noches más oscuras. Los ancianos del pueblo susurraban que en su juventud, Consuelo había sido una poderosa vidente que guardaba un objeto maldito, un espejo que, según decían, era una puerta a otro mundo. Mario, un joven aprendiz de carpintero, escuchó la historia una noche en la taberna, entre risas y advertencias de los borrachos. No creyó ni una palabra, pero su curiosidad se encendió al oír que aquellos que miraban al espejo podían ver no solo su propio reflejo, sino los rostros de las almas que aún no habían cruzado al más allá. Una noche de luna nueva, Mario decidió desafiar las supersticiones del pueblo y acercarse a la cabaña de Consuelo. Al llegar,
notó que la madera de la puerta estaba cubierta de extrañas marcas, símbolos que parecían girar y moverse en la penumbra. Antes de que pudiera tocar la puerta, ésta se abrió lentamente con un crujido que cortó el aire. En el umbral, la anciana lo observaba. Sus ojos eran oscuros, como pozos que devoraban la luz, y su piel estaba arrugada y pálida como el papel viejo. Sabía que vendrías, joven. Todos vienen tarde o temprano, dijo en un susurro que se coló en su piel como una ráfaga helada. Mario tragó saliva, sintiéndose atrapado en su propia temeridad. Dentro de la cabaña, el ambiente era sofocante, impregnado del olor a cera derretida y hierbas secas. En el centro de la sala, cubierto por un paño de terciopelo negro, estaba el legendario espejo. Consuelo lo miró fijamente y, sin apartar los ojos de Mario, lo descubrió con manos temblorosas. El reflejo del joven apareció en la superficie plateada, pero no estaba solo. Junto a él aparecieron figuras, rostros pálidos con ojos vacíos, que lo miraban fijamente, algunos sonriendo de manera grotesca. Uno de ellos, una niña de cabellos desordenados y un vestido sucio, levantó una mano esquelética y la apoyó en el cristal, como si tratara de salir. Mario dio un paso atrás, pero Consuelo lo detuvo, aferrándose a su brazo con una fuerza que no correspondía a su edad. «Ya es tarde», dijo. «Ellos te han visto». El espejo vibró, y el sonido de un leve murmullo llenó la cabaña. Las figuras comenzaron a moverse, girando y retorciéndose, mientras la niña del vestido sucio reía de una forma que hizo eco en su cabeza. Mario sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando vio su propio reflejo mirar hacia él con ojos que ya no eran suyos, llenos de una oscuridad insondable. Consuelo se inclinó, su rostro a centímetros del espejo, y murmuró algo que solo las almas podían entender. Las figuras retrocedieron, y el reflejo de Mario volvió a la normalidad, aunque sus ojos, ahora, contenían un brillo que nunca había tenido antes. «Debes irte», dijo la anciana, «y nunca más volver a mirar en espejos. Ahora eres parte de ellos». Mario salió de la cabaña tambaleándose, sintiendo el peso de todas las miradas que lo seguían desde el otro lado del cristal. Desde esa noche, cada vez que pasaba frente a un espejo, podía ver, por el rabillo del ojo, a la niña de vestido sucio y su sonrisa rota, esperando que algún día él se atreviera a mirarla de nuevo.